Bueno, bienvenidos a este nueva píldora del ciclo Cómo pensamos Hispanoamérica, que es una iniciativa de la Fundación Sescos de Uruguay, el Instituto Juan de Mariana, Libres en Movimiento y la Universidad del SEMA de Buenos Aires. El objetivo de esta sesión va a ser el hablar de generar un diálogo alrededor de las elecciones en la región, también con vistas a las próximas elecciones en Venezuela, los últimos resultados que se han podido eh, observar en las elecciones en México, las pasadas en El Salvador, por ejemplo, entre otras elecciones que han marcado y que marcan más bien un cambio de paradigma, ¿no? Y también un final de ciclo que empezó en el año 2020, 2021 en plena pandemia, ¿no? Nos enfrentamos a un desafío importante en la región, que es otra vez la defensa de los valores de la democracia y la libertad. El continente vive los embates de los autoritarismos de forma constante. Nuestras sociedades se caracterizan también por ser sociedades fragmentadas y en búsqueda de respuestas frente a los avances del autoritarismo, del caudillismo y de la demagogia, ¿no? Que tanto daño han hecho a nuestros países en los últimos años. Y para hablar de estos temas es interesante porque estamos a las puertas precisamente de las elecciones en Venezuela, unas elecciones que van a marcar el futuro, no solamente yo creo de Venezuela, sino de toda la región. Tenemos a Pedro Ruchurtu, él es coordinador responsable de Relaciones Internacionales de Vente Venezuela, el partido que lidera una gran líder, una gran persona, una gran mujer, María Corina Machado, que ha sabido canalizar y aglutinar las esperanzas de un pueblo que pide, que exige y que demanda una respuesta a años de autoritarismo y persecución. Y también nos acompaña Pedro Isern, él es director ejecutivo de la Fundación Sescos en Montevideo, Uruguay. Él ha trabajado en muchas iniciativas alrededor de los estándares democráticos desde la fundación y también personalmente escribe en muchos medios de comunicación. Y yo creo que es interesante también tener ese valor añadido desde la academia. Entonces, si quieres, Pedro y Ser, arrancamos contigo. Bueno, muchísimas gracias, Mateo. Es un gran gusto y un gran honor para mí, como parte de Sescos, que es co-sponsor de esta iniciativa, junto al prestigioso Instituto Juan de Mariana, junto a los amigos de la Universidad del SEMA y a Libres en Movimiento en Bolivia, todas prestigiosas instituciones. El 2024 es otro año de un sistemático y profundo, creciente proceso de desafío para la calidad de la democracia en la región. Ha habido distintos procesos electorales, empezando por el de Bukele, siguiendo en Dominicana, particularmente el proceso electoral sucedido en México, es una referencia ineludible junto a lo que ocurrirá en Venezuela el próximo 28 de julio. En términos de la calidad de la democracia y el desafío que ha tenido en aquello que Farid Zakaria llamaba las democracias iliberales. Uno puede pensar que en estos años ha ido consolidando formalmente la lógica de la votación en un contexto donde la calidad, como mencionábamos, de la democracia se ha visto desafiada y mayormente debilitada. Hay una lógica primero uno piensa, bueno, hay un sistema democrático que funciona cuando se dan una sucesión de condiciones necesarias no suficientes. Uno piensa en la competitividad, cuando dos o más actores, partidos, compiten en un contexto en donde puede ganar A, puede ganar B, eventualmente puede ganar C. Y también tiene que darse en un contexto en donde hay determinadas dinámicas polarizadoras, sí, es cierto, pero después de una dinámica polarizadora puede darse una situación de búsqueda de consenso, de búsqueda de cooperación. Eventualmente puede ser un sistema competitivo en donde A, B y C saquen cada uno 30% de los votos, y esa es una dinámica competitiva y no necesariamente polarizadora, y puede haber otro contexto en donde A y B saquen más o menos 48, 50% de los votos, y uno piensa que allí, después de esa dinámica polarizadora y competitiva, es más difícil la posibilidad de encontrar consensos. No es imposible, ¿no? Si hay dos fuerzas predominantes en un sistema político y las dos sacan más o menos 50,
uno puede pensar en un país dividido y esa división no necesariamente lleva a la imposibilidad de cooperación. Pero uno puede sospechar que se hace que se hace más difícil. Y en ese sentido, la referencia que yo quería hacer a partir de esta introducción a lo que ha sucedido en México me parece pertinente. En México ha habido mucha distancia entre el primero y el segundo, ahora con la llegada de la presidencia de Claudia Sheinbaum, de Morena. Efectivamente lo mismo había sucedido en el 2018, mucha distancia entre el primero y el segundo, en un contexto donde la posterior posibilidad de alcanzar algún tipo de consenso sustancioso eh, era difícil. Y en ese sentido lo acontecido en México, esta cuarta transformación que ha representado y representa López Obrador es un gran signo de interrogante para México y cómo puede impactar en su área, no necesariamente en toda América Latina, pero en una parte importante, al menos en su parte cercana. Y en ese sentido, entonces, yo desde Uruguay podría y debiese hacer la referencia de uno de los pocos, tal vez, sistemas competitivos que se encuentran en un proceso electoral en este 2024, donde ha habido una elección primaria a finales de junio del 2024 y donde habrá una primera vuelta en octubre del 2024 y seguramente una segunda vuelta entre la coalición que gobierna y la oposición de izquierda Frente Amplio en la tercera semana de noviembre próximo. Uruguay parece ser una excepción. Hay allí competitividad y polarización en un marco donde es posible, sin embargo, pensar en dos coaliciones que más o menos tienen el 50%, un poquito menos cada uno de los votos, y aún así en ese marco de una dura disputa podría haber posteriormente algún tipo de consenso. Eso como mencionaba en la introducción, algo bastante inusual, algo crecientemente inusual en esta calidad de la democracia en la región, y aún ni siquiera en Uruguay está consolidado y definido. La referencia que nos viene a la mente es aquel proceso el inédito proceso que he vivido con Chile desde 1990 en adelante, en donde yo he mencionado en varias oportunidades, probablemente ustedes me hayan escuchado sostener que en 1999 había dos coaliciones que sacaron 47, 48% cada una liderada por Ricardo Lagos, quien llega a la presidencia, otra por Joaquín Lavín. Tenían en común en ese Chile polarizado una profunda creencia en el modelo de desarrollo, en la economía de mercado, ¿no? En la búsqueda de consensos en ese sentido, de integración, de apertura, de una vigencia de Estado de Derecho. Tenían no en común, tenían como diferencia la cuestión valórica. Siempre hago esta referencia porque si uno ve aquellas elecciones en Chile en 1999, más del 95-97% de los chilenos acordaban con un proceso de desarrollo que era mayormente exitoso, que había demostrado y siguió demostrando hasta el 2014 una fenomenal capacidad para reducir la pobreza del 40 al 12. Y sin embargo somos testigos nosotros hoy en el 2024 que en octubre del 2019 hubo una implosión social en Chile. Así que el punto aquí es básicamente el camino a la consolidación de la democracia y la búsqueda de una futura prosperidad y un camino al desarrollo. Es decididamente complejo y supone una sucesión y concatenación de condiciones necesarias no suficientes que incluso en el mejor de los casos, como lo ha acontecido en Chile, como lo que puede acontecer en Uruguay, supone un desafío que la región mayormente no ha estado a la altura para enfrentar. Y en ese sentido, antes de pasar a este gran también punto de quiebre, que es lo que sucede en Venezuela, yo les mencioné México como un caso de referencia ineludible, pero probablemente más aún Venezuela, ¿no? Lo que pase allí a lo mejor seguramente tendrá un impacto, no solo en Venezuela, obviamente, sino en la región decisivo, fenomenal, para pensar a la vigencia de la democracia y la vigencia de la libertad. Y antes de pasar a Pedro para que nos hable de eso, quería hacer la referencia a otro caso tan emblemático de la región, que es lo que puede impactar esta dinámica polarizadora y no cooperativa en la principal democracia del mundo, es decir, en los Estados Unidos. Allí el signo de interrogante también está presente, lo podemos discutir Mateo y Pedro posteriormente. Así que bueno, es un gran gusto estar con ustedes, será un gran gusto escuchar a Pedro y proseguir el diálogo. Un abrazo. Adelante, querido Pedro. Bueno, gracias Pedro, Mateo, siempre un gusto y gracias por la oportunidad. En una conversación que además se da en un contexto casi que
inmediato a lo que va a ser la elección del 28 de julio en Venezuela. Una elección que hay que decir que llegamos contra todo pronóstico, porque nadie daba por garantizado que este año hubiese elecciones presidenciales en Venezuela, y conscientes también del contexto en el que estas elecciones se están dando. Primero, en una fecha que fue convocada abusivamente, incluso aludiendo a la fecha de nacimiento de Hugo Chávez, con escaso tiempo, con el mínimo tiempo requerido para que esto fuera un proceso competitivo, y un proceso que desde luego nos estamos enfrentando a un régimen no solamente oprobioso y poderoso con el uso del terror y de la persecución, sino que evidentemente estamos frente a un proceso que ni es justo ni es libre, y cuya transparencia evidentemente está bastante cuestionada. A pesar de todo eso, a pesar de todo eso, hay que decir que la oposición como nunca ha asumido esta ruta, porque entendemos no solamente la fuerza popular que hoy existe acompañando al liderazgo de la oposición, sino porque evidentemente estamos frente a una oportunidad única, que se traduce en la alineación de un liderazgo muy sólido, de una candidatura que también fue contra todo pronóstico, que quedó firme y es la que está allí, aún todavía en riesgo, pero está allí. Y obviamente el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, trascendiendo a los partidos políticos, y el apoyo de la ciudadanía. Y que esto además hay que decirlo, es producto, y Pedro mencionaba el contexto de Uruguay y lo que es la consolidación democrática de un modelo como el uruguayo, que es referencial por sus niveles de estabilidad, e incluso en un contexto de que podría verse como un vaivén en lo ideológico, es muy sólido institucionalmente y democráticamente hablando. En el caso venezolano, la primaria, a diferencia del caso uruguayo, como en otros países de la región, donde cada fuerza política hace su primaria para escoger a su candidato de cara a un proceso democrático, en Venezuela la primaria vino a ser un proceso más bien de aglutinamiento de todas las fuerzas políticas de oposición en función de darle legitimidad a un solo liderazgo capaz de enfrentar al régimen en las urnas electorales. Y eso fue lo que ocurrió el 22 de octubre pasado, donde María Corina Machado fue electa abrumadoramente como la líder de la oposición en Venezuela. Eso, desde luego, marca un precedente importantísimo, porque nunca en la historia hemos tenido un líder de la oposición tan legitimado por un proceso popular y además autogestionado por la sociedad civil como esa primaria. Y eso derivó en un liderazgo que, aunque hoy el régimen le ha impedido ser candidata, ha permitido la configuración de lo que hemos llamado la llave, que es esta dupla líder-candidato, que hoy se traduce en María Corina Machado y Edmundo González para enfrentar al régimen, en un contexto además donde las encuestas, hasta la más conservadora, le da una diferencia de más de 20 puntos a Edmundo González sobre Nicolás Maduro. Y eso es muy importante decirlo porque, digamos, el cambio y el sentimiento de cambio es abrumadoramente mayoritario en el país, incluso gente que era anteriormente vinculada al chavismo o al proyecto de la revolución y el socialismo del siglo XXI. Pero también estamos conscientes, y yo siempre lo digo, estamos conscientes también, a pesar de que hoy los números nos favorecen, tenemos un liderazgo idóneo y tenemos una oportunidad única, y soy optimista por lo que estamos viendo, y seguro ustedes han visto las imágenes multitudinarias que por doquier se ven en Venezuela, aclamando el liderazgo de María Corina y propiciando ese sentimiento de cambio, y soy muy optimista al respecto. También soy realista frente a lo que nos toca enfrentar. Estamos enfrentando un régimen que es criminal, un régimen que viola derechos humanos, un régimen que, mientras nosotros estamos hablando, aparte del comando de campaña, incluyéndome de esa parte de esa campaña, nos tiene asilados en una embajada desde hace más de ya 4 meses, eh, o tiene por lo menos 30 personas detenidas o que han estado detenidas recientemente desde enero de este año, vinculadas a supuestas conspiraciones, pero todas vinculadas a la campaña opositora de estas personas, estos liderazgos regionales, detenidos en el Helicoide, o secuestrados en el Helicoide, que es el centro de torturas más grande de América Latina, certificado. Entonces, eso también te demuestra que esto es una campaña bajo persecución, donde tienes a una buena parte del comando de campaña o asilado o preso, la otra parte que no está presa o asilada está perseguida permanentemente, hostigada por los organismos de seguridad. Es decir, entendemos la magnitud de eso, y también entendemos la magnitud de la persecución en términos de
establecimientos comerciales que le prestan servicio a la oposición, de persecución en los recorridos, en fin, el abuso hecho cada vez más presente. Sin embargo, y para mí lo paradójico y lo interesante de todo este contexto tan complejo, donde el régimen busca usar el miedo como un bastión para justamente intentar desmovilizar, lo que nos estamos encontrando, y esa es la parte que me hace ser optimista, es que la gente está yendo más allá del miedo. Es decir, a la gente ya no le importa que el régimen amenace, que el régimen persiga. Es decir, la gente lo ve, percibe la persecución, pero dice, a pesar de que me frenen, yo voy a seguir hacia adelante y me voy a organizar. Entonces, se ha asumido, que para mí es lo inédito de esta campaña, un sentimiento de responsabilidad individual y colectiva en el que la gente ha asumido que el día de la elección no solo va a ir a votar y ya, sino que se va a quedar en el centro y va a defender su voto y va a pedir que todos los votos se cuenten en una maquinaria que nosotros hemos llamado 600K, 600.000 voluntarios, además organizados para la defensa del voto y la integridad electoral, los comandantes que ha sido esta forma descentralizada de organizar a la gente en sus comunidades a través de sus círculos inmediatos, su vecindario, su familia. Entonces, digamos, estamos viendo una apropiación por parte de la gente de este movimiento y de esta campaña que la hace inédita porque la gente lo ve como su ticket para la libertad. Pero lo que más importante es, más que un ticket para la libertad, y con esto voy cerrando esta reflexión sobre lo que está pasando en Venezuela, es que se ha combinado la dimensión emocional con la dimensión racional en una campaña que es tan inédita como tan movilizadora por un simple anhelo, un simple sueño que es transversal y no importa si lo planteas en Caracas o lo planteas en el interior, en el pueblo más recóndito de Venezuela, que es la necesidad no solo de sanar la herida de una sociedad que está tremendamente afectada por las consecuencias de este modelo populista y autoritario, sino sobre todo la idea del reencuentro familiar, la idea de que a partir del 28 de julio una victoria de Edmundo González y del movimiento que lidera María Corina Machado puede significar el regreso a casa de tanta gente que ha tenido que irse. Esa idea de de volver a casa, de traer a los hijos de vuelta, de traer a la familia de vuelta, es lo que hoy moviliza transversalmente a Venezuela, porque paradójicamente la separación que ha hecho el régimen de la familia venezolana intencionalmente con este modelo ha hecho que nos unamos, no importa la condición social, donde vivamos, donde estemos, todos tenemos a alguien regado por el mundo. Entonces, estamos viendo una dimensión en la que la gente racionalmente sabe que tiene que defender el voto porque emocionalmente está conectada con ese anhelo de volver a casa. Y eso es tremendamente poderoso y es lo que estamos viendo de una manera impresionante, partiendo además y recordando que el régimen decidió, porque esto es una decisión política, impedir el voto en el exterior. Prácticamente de 8 millones de venezolanos, teniendo a 4 millones de venezolanos que todavía votan en Venezuela, aún viviendo fuera del país, se le impidió a esos 4 millones de venezolanos poder actualizar su lugar de votación al lugar donde viven hoy fuera de Venezuela. Por lo tanto, estamos hablando de que esta es una elección que se va a decidir dentro de Venezuela porque el régimen así lo quiso, afectando cerca de 10 millones de votantes, tanto quienes están afuera como recién cumplidos de mayoría de edad o migrados de centro de un sitio a otro casi que de manera inconsulta, sin permitirles a los venezolanos poder cambiar. El régimen decidió que de esa manera se diera esta elección y aún así, a pesar de eso, hoy el sentimiento está mayoritariamente a favor del cambio, que no hay duda de que hay una fuerza allí impresionante y donde el reencuentro se ha convertido en ese anhelo. Entonces, nada, creo que estamos en momentos históricos. Creo que esto es un movimiento inédito en muchos sentidos por lo que lo une y por lo que lo sostiene. Obviamente hay riesgos, obviamente el régimen va a intentar apropiarse de esta elección, pero evidentemente la voluntad de cambio de los venezolanos y sobre todo la organización y la movilización será determinante. Como lo dice María Corina, esta elección ya la ganamos en alma y en corazón, ahora toca ganarla en organización y en movilización y eso es lo que vamos a concretar el 28 de julio y esa es la tarea. Así que estamos en la víspera de ese proceso y muy esperanzados, pero también muy realistas de lo que estamos enfrentando. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que es impresionante lo que cuentas. Yo, bueno, mi padre estuvo exiliado en los años 70 en Venezuela. Él vivió unos años allí exiliado. Y
Y claro, uno se va exiliado, a exiliarse a un país donde puede estar más o menos seguro, ¿no? Y donde tiene oportunidades de poder desarrollar su ciclo vital, ¿no? En términos generales. Por lo tanto, Venezuela era una potencia regional. Eso es así, ¿no? O sea, eso es un hecho y es un hecho innegable, ¿no? Toda esta, eh, todos estos años a partir de la llegada del chavismo, eh, se ha visto todo un proceso de degeneración institucional, económica, social, incluso, ¿no? Que ha desembocado en esto. La semana pasada justo estuve en una conferencia con el director de Gustavo Tobar, que tiene, bueno, varios documentales, y en uno de ellos, que creo que es La Peste, no me quiero equivocar, pero creo que es La Peste, el chavismo. Claro, todas las imágenes que veías desde el 2007, pero era una cantidad de gente en la calle, o sea, era multitud, multitud, multitud de gente en la calle, que tú decías, pero ¿cómo es posible que el régimen sea capaz de acabar con esto, ¿no? O sea, si lo que se está viendo, o sea, lo que nos están mostrando, lo cual es evidente, es más bien una confrontación con la sociedad, ¿no? Es una sociedad rebelde en términos positivos frente al dictador, ¿no? Frente a la dictadura. Y yo te quería preguntar, ya que estamos, digamos, en esta línea, ¿por qué vale la pena estar en la calle? O sea, ¿por qué tenemos la tentación de caer en la resignación, en el conformismo, en la renuncia incluso, ¿no? En eso se basan las dictaduras no son no solamente persecución a punta de pistola, sino es también el detrimento de la idea moral del ser humano, ¿no? O sea, es el golpeo constante contra la realidad y contra la libertad individual que tenemos los seres humanos, ¿no? Yo sí, en esa conferencia que tuve con el director que asistí, que lo organizó el Instituto Casla, por cierto, a mí me impresionaba porque no solamente era el documental este, sino que había otro documental sobre los inmigrantes venezolanos, etcétera. Decía, pero y eran documentales duros. Y aprovecho para recomendarles los documentales a los que nos ven en este ciclo. Decía, pero ¿por qué es necesario esto? ¿No? Es que es tremendamente necesario porque generamos conciencia, ¿no? O sea, el hecho o sea, de hecho, María Corina Machado se ha convertido en una líder porque nos guste más o menos, a mí me encanta, pero se ha convertido en un poco en el faro de la esperanza, ¿no? O el partido, o todos los que están ahí, quiero decir, o sea, todos ustedes, más allá de la sigla, digamos, ¿no? Pero sí el liderazgo de esa canalización yo creo, de la esperanza de la gente que se ve todavía en la que. Entonces, ¿por qué es importante estar ahí? Mira, yo creo que hay varios temas asociados a tu pregunta, ¿no? En relación con María Corina y su liderazgo, no podemos olvidar que son 25 años y ella ha estado allí, ha sido coherente en un planteamiento político, en unos valores muy claros y en una dimensión de la ética y la coherencia, digamos, en el ejercicio de la política entre lo que se dice y lo que se hace con valores muy sólidos, muy nítidos. Y eso creo que explica, al margen de que su momento llegó fue ahora, a pesar de tener tantos años en esto, que la gente finalmente entendió que necesitaba algo distinto a lo que habíamos venido viendo en los últimos años, ¿no? Eh, eh, o sea, creo que la gente percibió que había algo distinto. Y yo creo, y no lo mencioné en la parte anterior, que parte de lo que marca la diferencia en este proceso con respecto a otros es que hay un activo muy valioso acá que no es medible. Seguro Pedro coincide conmigo en esto, no es medible, que es la confianza. O sea, la confianza tú no la puedes medir 80% confiable. No, la confianza es algo muy profundo, es algo eh, muy serio, además asociado a cualidades del liderazgo, que solo te lo da la coherencia, un planteamiento claro y sólido y sobre todo, desde luego, por supuesto, la esperanza en algo concreto a lograr y a consolidar. Entonces, yo creo que esa tormenta perfecta se ha venido consolidando en torno a que la gente conectó con
liderazgo coherente, pero que además le da confianza porque es una confianza recíproca. Es una confianza que es el liderazgo confiando en la gente y la gente confiando en ese liderazgo en retribución a esa dar y dar que es fundamental en un contexto, como bien decías tú, de desmoralización, de destrucción institucional, de atentado permanente contra la dignidad humana por parte del régimen, contra de anulación de la libertad. La gente se refugia en aquello que le permite volver a tener una vida digna o esa promesa de recuperar eso. Por otro lado, y bien tú lo decías, y estos documentales creo que lo reflejan, los venezolanos desde el día uno que el chavismo llegó al poder, si algo hicieron fue salir a las calles. O sea, el venezolano si algo le ha caracterizado es su profundo espíritu democrático de protesta y de resistencia, que ha ido asociado a elecciones, a diálogos, a protestas, a todo. Y en parte yo creo que la sociedad venezolana en los diferentes momentos en que ha tenido que responder ha cumplido cabalmente su rol. Yo creo que ha habido fundamentalmente, y esa es quizás la parte de la crítica y autocrítica como oposición, creo que el problema ha sido del liderazgo previo. O sea, yo creo que en el pasado el gran problema que hemos tenido ha sido del liderazgo que le toca asumir el rol de la gente que ha respondido efectivamente. Y yo creo que eso es lo que hace que hoy también haya cambiado tan drásticamente la confianza hacia un liderazgo y la visión hacia un liderazgo que la gente siente que en esta oportunidad no los va a defraudar. Yo creo que eso es muy importante y que asume la responsabilidad. Pero además hay que recordar que, y para mí las movilizaciones que estamos viendo en este momento en el país son mucho más profundas y mucho más incluso eh, meritorias de evaluación, porque aquí hay que recordar que este es un país que ha perdido entre el 20 y el 25% de su población, producto de la migración. Es decir, aquí mucha gente ya no está, mucha de esa gente que salió hace años ya no está en este país. Y sigue saliendo mucha gente, porque al final es tan grande el movimiento que ya la gente que antes no apoyaba a la oposición, hoy apoya el sentimiento de cambio. Y ya dejó de apoyarlos a ellos. Y la gente vuelve a salir y siente que tiene que hacerlo, porque al final es la manera que tiene de hacerlo. En este caso, bueno, por el voto, y evidentemente para mostrar su apoyo a esta opción de liderazgo. Yo creo que vale la pena. Y mira, para mí quizás la gente dirá, bueno, ¿cómo es que para esta persona que está asilada en una embajada desde hace 4 meses puede ser optimista y puede ser valioso volver a hacer lo que está haciendo y por qué lo volvería a hacer? Bueno, porque yo creo que al final esta lucha tiene un componente de coherencia y un componente de, de lo correcto y de la verdad, que es por la que hay que seguir luchando. Frente a la mentira hay que ir con la verdad y frente a la opresión hay que ir con mucha más fuerza a hacer la libertad victoriosa. Yo creo que vale la pena, a pesar del alto costo que hemos pagado en términos humanos, en términos de persecución, en términos de represión, todo lo que estamos viviendo, porque al final está viva ese gen, ese ADN democrático que no nos han podido arrebatar y por el cual hoy estamos unidos en torno a este anhelo de cambio. Así que yo creo que esa es una oportunidad inédita, es una oportunidad única, donde hay una tormenta perfecta entre liderazgo, fuerza popular, sistema político y debilidad del régimen. Y creo que, y quizás esto suena exagerado, pero yo no tengo la menor duda, que de concretarse el cambio en Venezuela, podríamos ver una ola de cambio importante en América Latina. Y yo sí creo que es una puerta de entrada. La democratización de Venezuela, con todos los retos que va a suponer y con todos los desafíos que va a implicar y el tiempo que vaya a tomar, puede significar definitivamente un cambio sustantivo en la dinámica política regional con efectos en todo el hemisferio. No solamente por la migración, cuidado, porque se va a detener la migración, más bien mucha gente va a regresar a su país, sino porque políticamente creo que marca un antes y un después en el liderazgo y en un movimiento tan inédito como el que puede ocurrir en la región a través de Venezuela. Por supuesto, o sea, por supuesto, yo creo que la migración es es el menor de los problemas realmente, ¿no? A la hora de evaluar el estado de nuestras democracias. Hay una frase que dice que La Habana es nuestro muro de Berlín, pero yo creo que ese muro de Berlín se ha extendido hasta Caracas, ¿no? Y definitivamente es así. Pedro y Cern, comentabas tú en tu intervención algo que me parece interesante, ¿no? Al final, y también lo ha comentado Pedro de forma tangencial, es el hecho de que nos enfrentamos
a una lucha de valores, ¿no? Los valores democráticos frente al avance del autoritarismo. Y en ese sentido, no deja de sorprender que, bueno, y tú que estás en Uruguay, Uruguay es un caso excepcional en la región, junto con Costa Rica y podríamos también poner a Chile como ejemplo de estándares institucionales relativamente sólidos, ¿no? Más bien sólidos en lo que respecta, por ejemplo, a la separación de poderes, al pluralismo político, a la defensa del Estado de Derecho, etcétera. Pero nos sorprende que incluso hasta hoy, desde las sucesivas olas de democratización de nuestros países, sigamos hablando de los mismos temas, ¿no? Sigamos hablando de seguridad jurídica, de igualdad ante la ley, de desigualdad, y entonces nos vemos en cada elección, parece ser, jugándonos casi todo, ¿no? Entonces, cuál es tu análisis al respecto? Por ejemplo, hemos tenido y todavía vemos la irrupción de populismos que aparentemente son la solución a las demandas de la gente, a las demandas de la sociedad, pero que terminan degenerando en lo que venimos comentando, ¿no? Por ejemplo, bueno, el caso de El Salvador, tenemos también otros tipos de populismo que nos hacen ponernos delante de nuestro propio destino, ¿no? Como hispanoamericanos. En ese sentido, cómo ves la región en términos globales? No en términos genéricos, pero sí en términos un poco más globales. Sí, el caso, en ese sentido, la perspectiva comparada uruguaya que tú mencionaste me parece un buen punto de inicio porque en tanto y en cuanto el proceso que lleva a la búsqueda del desarrollo, que en definitiva de eso se trata, ¿no? Uno tiene una referencia de un conjunto de países desarrollados, la historia del hombre, del ser humano sobre la Tierra es la de la pobreza, es muy inusual los niveles de desarrollo alcanzado hoy por algunas regiones, y en ese sentido nosotros nos encontramos en una región de ingreso medio, en algunos casos como Uruguay, Argentina, en menor medida hoy de ingreso medio alto, que tienen determinadas referencias de de cuál es un camino posible para alcanzar ese desarrollo. Y el camino del desarrollo está lleno de condiciones, de una concatenación de condiciones necesarias no suficientes, y Uruguay se encuentra en un momento delicado, en un momento desafiante, más que delicado en tanto en cuanto hay dos coaliciones importantes que se alternan en el poder, pero y en ese escenario una parte importante de la coalición opositora, que es una coalición que se llama Frente Amplio, que va de la izquierda, de la centro izquierda a una izquierda más dura, que tiene una pata importante que se referencia en La Habana, por cierto en Caracas y en otros procesos de un pasado que llevan no solo la pobreza, sino el autoritarismo, ¿no? Así que en ese sentido está el desafío presente de este país que, como tú mencionaste, junto a Costa Rica y a Chile, han reflejado históricamente los tres países de calidad institucional alta en la región. Hoy podríamos empezar a sumar a Panamá en un punto, en cuarto lugar, y muy incipientemente a República Dominicana en algunas cuestiones. Y está esta perspectiva chilena que yo mencioné al principio y que reitero ahora que después de la implosión del 19 y el mal gobierno de Boric puede en todo caso, con esa referencia tan triste de la trágica muerte de Piñera, tener ese punto de inicio para intentar reconciliar determinadas condiciones de un bipartidismo chileno, que en todo caso se verá si es posible y es lograble en el mediano plazo para retomar aquel modelo de desarrollo. Y en ese sentido, la perspectiva que dio Pedro, y a mí me gustaría intercambiar con él algunas ideas y algunas preguntas, en tanto y en cuanto ese impacto que puede tener un cambio profundo en Venezuela llegará a La Habana, llegará a Cuba, llegará a, a Nicaragua, llegará a la región, y en ese sentido yo tenía también como comentario dos preguntas en realidad, Pedro, para este tema tan fascinante y tan desafiante de lo que es lo que ocurre en Venezuela. Por un lado, ¿cuál es tu perspectiva sobre, por ejemplo, el desempeño que han tenido en la región, ¿no? Personajes como Lula, ¿no? Un personaje central en la política latinoamericana que ha jugado, al menos desde aquí se ve, un rol muy, muy, muy criticable, ¿no? En buscando un diálogo con la dictadura que en un punto no parece bastante dificultoso. Y por el otro lado también, mi pregunta es,
Bueno, es bien inusual esto de una dictadura llamando a elecciones, ¿no? Yo la referencia que tengo en el tiempo es la de Pinochet, que en el 88 llamó un plebiscito, y que, bueno, eventualmente las dictaduras llaman a elecciones, pero para o ganarlas o no reconocer la derrota, ¿no? Y que Pinochet al final del día quería no reconocer su derrota y tuvo que aparecer un almirante a decir perdimos, en ese domingo del 5 de octubre del 88, sino él, que pensaba que iba a ganar ese plebiscito, hubiese dicho, no, ganamos, más allá de lo que decía el resultado. Entonces, es este desafío en otro mundo, ¿no? Muchos años después, con las redes sociales interactuando, lo que sea, ¿no? Pero acá hay una dictadura que ha llamado elecciones. Y en ese sentido, mi pregunta a ti sería, Pedro, también, ¿cómo tú crees que habría que actuar en el caso tanto dentro como fuera de Venezuela, ¿no? En el caso de un no reconocimiento de un resultado que a esta altura del partido es evidente, ¿no? En una situación, en un escenario medianamente transparente, no hay manera que no gane González y María Corina en la oposición. Así que sería una situación fraudulenta, ¿no? No habría manera de que fuera otra cosa. ¿Cómo actuar ante y en términos de buscarla, ¿no? Eso supongo, ¿no? Buscar una situación que puede ser violenta y que hay que evitarla, tanto dentro como fuera, se me ocurre, ¿no? ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto? ¿Qué hacer ante un escenario que es crecientemente difícil para el régimen, ¿no? Porque uno ha ido paso a paso imponiéndole al régimen cosas que no quería, pero no, es difícil, pero no imposible que no respete el resultado? ¿Cómo seguimos entonces? Porque es una posibilidad, entonces ya hay que seguir de la manera más razonable posible, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Sí. Mira, yo creo que con relación a la primera interrogante que tiene que ver con el rol de ciertos actores en la región, eh, yo creo que en el caso particular de Colombia y Brasil, aún siendo cercanos ideológicamente, políticamente al régimen venezolano, interesantemente ha mostrado posiciones críticas que más allá de que sean ciertas, profundas, reales o no, marcan una distancia prudente, pero la marca. Y yo creo que eso te demuestra que no es la región de otros momentos de incondicionalidad. Y yo creo que eso es interesante porque también, digamos, por más allá de que ellos puedan apostar a la continuidad del régimen en el poder, de alguna manera, porque son aliados, porque les interesa, porque es conveniente para ellos, si esto no se hace bien, tiene un costo avalar y permitir que haya un proceso fraudulento que obviamente le resta credibilidad a actores que democráticamente están hoy sólidos o tienen una solidez y un peso importante como Brasil y Colombia. Yo creo que eso, por eso, ahí hay un tema importante como a evaluar, más allá de que hayan marcado distancia a su manera o hayan sido críticos a su manera. Y en relación a lo segundo, a lo de las elecciones, yo creo que al final las elecciones, sobre todo en estos sistemas que son complejos, autoritarios, híbridos, como los queramos ver, eh, yo creo que al final son medios, no fines. El problema es cuando tú las ves como fines en sí mismos, son medios. Y yo creo que el régimen, aún siendo todo lo autoritario que es, ha tenido tan presente el discurso de lo popular y de las bases populares que tienen también que hacer dinámicas que estimulen el tema electoral, incluso para sus propias bases y para su propia gente. Entonces no es tan fácil para ellos bloquear esta vía. Ahora, lo hacen, por supuesto, utilizando todo el ventajismo, fraude, trampa y todo lo que sabemos que está allí, pero evidentemente termina siendo para ellos también una necesidad hacer esto. Y obviamente para nosotros como alternativa opositora democrática entendemos que la elección es un medio, entendemos el terreno, pero entendemos también que el nivel de apoyo popular a la alternativa democrática y el nivel de rechazo que tiene el régimen es tan grande que obviamente, incluso en la condición más adversa, hoy había probabilidades altísimas de una derrota eh, electoral, que al final creo yo que lo del 28 de julio más allá del componente electoral que se dé ese día, realmente obliga a pensar entonces a partir de una transición que será producto de una negociación, pero con una fuerza expresada y con una fuerza indetenible que se va a mostrar ese día y que va a ser muy difícil de desconocer. Yo creo que es donde el liderazgo junto a esa fuerza popular va a entrar en juego en esta dinámica que derive de una transición a la democracia. Estamos conscientes que automáticamente el 28 de julio
Venezuela no avanza a la democracia. Todavía estamos lejos de eso, pero sí se puede abrir la compuerta a la transición. Por eso es tan importante el respaldo popular que estamos teniendo como fuerza y opositor y, por supuesto, esa confianza en el liderazgo. Fenomenal, fenomenal. Pues muchas gracias a los dos. A mí me gustaría, para ir terminando también, eh, Pedro y Ser, eh, yo, o sea, yo también soy optimista, no, no creo que la región esté condenada a luchar constantemente contra los embates del autoritarismo, contra los populismos, aunque las condiciones de nuestra región invitan a que estos fenómenos se den de forma quizás más fácil que en otras regiones del mundo, ¿no? A mí me sorprende que, digamos, un populismo eh, estable, por decirlo de alguna manera, o por ponerle alguna definición, como el de México, perdure todavía, ¿no? A pesar de no digamos crisis económica, porque eso no es así, no es la situación en la que está México, pero sí en un debate existencial, ¿no? Es un país que todavía tiene muchísimas cuestiones que resolver, partiendo de los niveles de pobreza hasta los índices tan altos de inseguridad que hay en México. Y a pesar de todo eso, seguimos en la misma lógica, ¿no? Las elecciones han dado como ganador al partido de López Obrador, Morena, y nos quedan todavía unos años por delante. No sé cuál es tu análisis al respecto. Bueno, es un desafío muy pertinente porque en definitiva es un apoyo popular muy amplio. Cuando López Obrador habla y algunos, como es un personaje tan particular, con sus mañaneras y su juego de este personaje tan astuto, ¿no? De mostrarse a veces diciendo tonterías o haciendo silencios largos, y cuando él piensa en esta cuarta transformación, que es construir su Morena como un nuevo partido hegemónico con la referencia histórica del PRI, y que tanto se le han reído, en verdad, es un personaje sumamente popular que ha construido un liderazgo en base de una lógica de una democracia iliberal. Es casi como que estuvo allí plebiscitada la lógica de la democracia liberal o de la democracia popular, ¿no? Y él lo ha hecho en el 18 a su manera, pero más importante aún, su seguidora, Claudia Sheinbaum, lo ha hecho después de 6 años en el gobierno. Una cosa es un discurso populista, anti-elite, anti-libertades, anti-economía de mercado, contra los Estados Unidos, ¿no? Esta cosa que en un proceso de campaña electoral nosotros sabemos que al final del día puede funcionar para ganar, pero no para gobernar, y otra cosa es hacerlo 6 años después, respetando incluso, ¿no? Esta lógica de la presidencia imperial que dice en México, 6 años y a tu casa. En algún momento tuvo la tentación de no hacerlo y lo hizo. Es un animal político nuevo. Por eso se referencia en el PRI, se referencia, por cierto, en la Revolución, ¿no? En esta lógica de pensar una cosa neocardenista, ¿no? O tal vez a la usanza de Luis Echeverría, que el último cardenista, ¿no? Que el presidente de México, tan particular entre el 70 y el 76, que por cierto murió hace poco a los 102 años en Ciudad de México. Entonces hoy uno retrospectivamente ve que no hay que reírse, ni mucho menos de López Obrador, y que él ha construido una lógica de una democracia popular profundamente, tal vez con una dimensión de una democracia liberal que no solo impactará en México, que no solo es muy popular y muy legítima en México, sino que va a tener una incidencia en la región. Y paso seguido también tenemos, ¿no? Pronto, bueno, la semana, a mediados de julio ha estado la primera, la segunda semana de julio ha sucedido la convención republicana, en donde el presidente Trump ha denominado ha nombrado su fórmula, y en ese sentido Marco Rubio es un republicano que era o es, probablemente para esta fecha que salga este evento ya sabremos quién es el candidato a vicepresidente, en un contexto que puede ser un punto de referencia importante, muy importante
para la región en una competencia electoral muy particular. Hemos visto lo que ha pasado con el presidente Biden en aquel debate de finales de junio, cómo él ha llevado esta disputa con el liderazgo demócrata. Hemos visto algo que es un síntoma muy terrible de la calidad de la democracia en los Estados Unidos, en donde, más allá de lo que uno piense de Trump, ve que lo que ha pasado en los estados de Nueva York tuvo que ver, ¿no? con que es un candidato con que es un candidato a presidente, ¿no? No con un ciudadano común y corriente no hubiera tenido que enfrentarse en ese caso a ese tribunal, probablemente a otros sí, con lo que pasó el 6 de enero del 2020, pero no con el dictamen que ha tenido. Eso sucede en nuestros países, habla un signo de interrogatorio. Uno siempre piensa bien de la democracia americana, que tiene los check and balances y los instrumentos para reaparecer y reconsolidarse en su formidable fortaleza original, ¿no? Desde 1776, de 1787, de todo lo que pasó a lo largo del siglo XIX y más aún a lo largo del siglo XX. Pero habla interrogantes que en tanto y en cuanto suceda algo grave allí, tendrá repercusiones para la región. Así que, bueno, sí, hay elementos para ser, hay matices, ¿no? Hay elementos para ser optimistas en la región, hay otros que nos llevan a ser más precavidos. Y bueno, será cuestión de seguir dialogando con el Instituto Juan de Mariana, con Libres en Movimiento, con la UCEMA y con SESCO sobre estos temas. Así que bueno, muchas gracias Mateo, muchas gracias Pedro, un gran abrazo desde Montevideo. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Es verdad lo que comentabas de que al final, bueno, salimos de este, por decirlo de alguna manera, eje autoritario, ¿no? De Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y vemos un poco más allá. Es inevitable meter en el análisis lo que puede ocurrir en Estados Unidos, ¿no? Como bien decías, pero al final es una situación que nos interpela de alguna manera, porque la democracia clásica es precisamente esa, ¿no? La que es nuestra referencia en Norteamérica, en Estados Unidos. Después de este fenómeno de aislacionismo de alguna manera de Estados Unidos, nos encontramos como que también dónde nos podemos introducir en el debate de los cambios geopolíticos que está viviendo el mundo, ¿no? Hay nuevos actores, hay nuevas potencias que van a todavía incrementar su margen de influencia y su diplomacia es distinta a Estados Unidos, ¿no? Tenemos a China, tenemos a Rusia, tenemos a la India que van a, de alguna forma, determinar el curso de los acontecimientos de los próximos años, obviamente Estados Unidos, pero de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que esas elecciones van a ser también determinantes de alguna forma en lo que pase ya no solamente en la región, ¿no? Eso es una parte del quid de la cuestión, sino en todo el mundo. No sé si Pedro Urruchur, tú quieres añadir algo en este análisis y Sí, mira, yo creo que son momentos de responsabilidad democrática. O sea, yo creo que son momentos además de definiciones. Yo creo que más allá del fortalecimiento o el necesario fortalecimiento de los centros frente a los extremos, que siempre es una discusión que es como permanente, ¿no? ¿Qué tanto hacia un lado debemos irnos o hacia el otro? Yo lo que creo es que lo primero es entender que el centro no es equidistancia. El centro puede ser muy sólido en torno a valores, pero tener esos valores tan claros y nítidos que no te hacen relativista. Yo creo que hay que condenar lo que está mal, hay que condenar los abusos del poder, hay que condenar los autoritarismos y hay que condenar el enquistamiento en el poder de aquellos que no son democráticos. Definitivamente, eso está claro. Pero la gente pide definiciones. O sea, la ujú, gente tampoco, la gente no le gusta este juego bueno, estoy con Dios y con el diablo. La gente quiere definiciones. Y la autenticidad en política es fundamental. Y eso requiere responsabilidad democrática. Eh, yo creo que hay enormes desafíos por delante, no solo por Cuba, Venezuela y Nicaragua, que probablemente es el extremo de lo que vive la región en términos del deterioro institucional y democrático. Hay otros países que están enfrentando enormes desafíos con respecto al ejercicio del poder, pero yo creo que en la medida de que asumamos nuestra responsabilidad democrática como ciudadanos, como políticos, como organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a los partidos,
yo creo que estamos frente a una oportunidad de reencaminar a la región hacia a un modelo sostenible, política y institucionalmente hablando. Eh, yo creo que no debemos descuidar estos contextos, creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre y creo que estamos frente a una oportunidad única de, sí, de reencauzar esto a partir de las ideas que funcionan y los valores democráticos y eso es un llamado a todos quienes estamos en el servicio público o aspiramos a estar en el servicio público o en el mundo de las ideas o en el mundo de la difusión de la defensa de la democracia. Creo que eso también nos obliga a nosotros a asumir nuestra responsabilidad y nuestro deber. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos Pedros. Ha sido un placer conversar con ustedes este rato. Yo espero que estas conversaciones se sigan dando las próximas semanas y los próximos meses y que una sesión sea precisamente hablando de la recuperación de la democracia en Venezuela. Que así sea. Un saludo a todos. Espero que así sea muy pronto. Un gran abrazo, Mateo, Amén. un Que gran así gusto sea. estar con ustedes. Seguimos hablando, un abrazo.